Casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, 0,99 niños, la crisis de natalidad. Conversamos con María José Naudón, presidenta de la Comisión Chile Renace, y con Alejandra Abufele, doctora en demografía. Lo que Importa es presentado por Grupo Planeta y por Turismo City. Chile acaba de romper un récord que pocos países del mundo tienen. Nuestra tasa de natalidad ha bajado de un hijo por mujer. Ahora es exactamente de 0,99. Solo Corea del Sur y Singapur tienen tasas menores en algo que significa una amenaza existencial para nuestro país. Simplemente las matemáticas muestran que si estas cifras siguen bajando, vamos camino a la extinción. Para mantener la población, un país necesita una tasa de 2,1 hijos por mujer y estamos, repito, en 0,99. En la mitad de las comunas de Chile ya mueren más personas que las que nacen. Y si hace 2 décadas nacían cada año 275.000 niños, hoy caímos a la mitad. Apenas 146.000. Y eso que estos números están subsidiados por la migración, porque el número de nacimientos de hijos de madres extranjeras pasó del 7 al 20%. Es una crisis de las más graves que puede enfrentar un país, porque no hay futuro para una nación en que sigan muriendo más chilenos que los que nacen. Las causas de la crisis son múltiples y no todas son necesariamente negativas. Todas las sociedades bajan sus índices de natalidad a medida que se van desarrollando, que las personas pueden tomar decisiones informadas sobre su vida reproductiva y que las mujeres tienen la libertad para decidir si quieren o no tener hijos y cuándo hacerlo. También en Chile ha bajado fuertemente el embarazo adolescente, lo que es otra buena noticia. Todo eso habla de libertad y de decisiones individuales. Hay más libertad, entonces, para no tener hijos. Hay cambios culturales por los cuales una nueva generación posterga la maternidad y la paternidad, pero también hay dificultades evidentes para quienes sí quisieran tener hijos, pero sienten que esa misma sociedad que dice promover la natalidad, en la práctica la convierte en un sacrificio muy difícil de afrontar. Se suele decir que el kilo de guagua está más caro que nunca, porque tener un hijo significa pensar en enormes gastos en salud, educación o vivienda. También en mujeres que saben que tener un hijo significa sacrificios en su carrera laboral, que no se comparten en igual medida con los hombres y que recaen solamente en ellas. Menos ascensos, menos sueldos y además la carga física y mental que significa hacerse cargo de los cuidados al mismo tiempo que de una carrera. Es interesante cómo por siglos la humanidad ha considerado que la reproducción es un asunto del que no hay que preocuparse mayormente. El poder político y económico han dado por sentado que siempre habrá una generación de reemplazo y que las mujeres se harán cargo de parir, alimentar, cuidar y educar a esa nueva generación. Ahora, por primera vez, nos enfrentamos a la realidad de que esto no es automático, que las mujeres ya no están dispuestas a seguir llevando toda esa enorme carga en solitario sobre sus hombros, y por primera vez entonces nos enfrentamos como sociedad a ver y entender el verdadero peso que tiene esta carga. No hay soluciones fáciles. Otros países están intentando desde millonarios bonos por hijo hasta cuidados especiales provistos por el Estado para las madres, pero no hay una solución mágica que simplemente y sin más podamos imitar. El nuevo gobierno ha dado relevancia a este tema, presentando un plan llamado Renace y una mesa de especialistas para proponer medidas. Todo eso es muy bienvenido, pero también congeló por meses el proyecto de Sala Cuna, que los expertos consideran indispensable para poder compatibilizar trabajo y maternidad y para que la carga de tener hijos pase a ser compartida por todos y no solo recaiga en el empleo femenino. También el gobierno presentó en la cuenta pública como una medida pro familia un bono de 30.000 pesos por hijo, pagadero una sola vez, lo que más parece un chiste de mal gusto que una medida en serio. Gobierna un sector político que habla mucho de la familia y de los derechos de los nonatos, pero que no siempre ha tenido la misma preocupación por esos niños cuando ya nacen, que es rápido en apuntar con el dedo y tratar como criminal a una mujer que aborta, pero muy lento para darle a la mujer que sí da a luz y a su hijo toda la protección y el apoyo que merecen de la sociedad.
Ser provida no es perseguir como criminales a las mujeres que ejerzan su derecho a decidir sobre su cuerpo, es fomentar y cuidar esas vidas, es rodear a las personas de una infraestructura social en que ser madres y ser padres sea efectivamente una decisión libre, que no signifique sacrificar la carrera laboral de la mujer, su salud física y mental, ni el futuro económico de la familia. Ser pro familia no es imponer un determinado modo de vivir en familia, sino proveer a esas familias de una red de apoyo que les permita desarrollarse con menos incertidumbre y con más certezas respecto a la salud, la educación, la vivienda y el cuidado de esos niños que todos decimos querer que vuelvan a nacer, pero que hacemos muy poco por darles la bienvenida a nuestra sociedad. Si queremos hacer renacer a Chile, no necesitamos tanto discurso ni tanta moralina. Necesitamos certezas concretas acerca de que esos niños son bienvenidos, no solo para que nazcan, sino también para que puedan crecer y desarrollarse junto a familias que puedan recibirlos con la alegría que merecen y no con el miedo y la incertidumbre que muchas veces prima hoy. Aquí comienza un nuevo capítulo de Lo que Importa. En este programa hablamos de lo que importa y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso, hoy te quiero recomendar Turismo City, una aplicación que compara miles de ofertas en segundos y así te muestra siempre el precio más bajo. Usando Turismo City se puede ahorrar hasta un 40% en vuelos, hoteles, paquetes, en asistencia al viajero, porque su algoritmo inteligente compara todas las opciones que están en la web con una sola búsqueda y te redirige automáticamente al sitio de la aerolínea o la agencia que tenga el precio más bajo. También te notifica cuando aparecen ofertas de último minuto. Puedes descargarla gratis en App Store y Google Play o entrar a turismocity.cl. Turismo City, paga menos por viajar. Estamos ya en Lo que Importa junto a María José Naudón. María José es decana de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y además presidenta de esta Comisión Chile Renace que acaba de convocar al gobierno para encontrar soluciones a la baja dramática en la tasa de fecundidad en Chile. María José, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, María José, en primer lugar, cómo trabaja esta comisión y por qué se decide llamar una comisión de un diagnóstico, de propuestas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ya, a ver, mira, el punto de inicio es el siguiente. Chile tiene una tasa de fecundidad hoy día de 0,99. Esa es una tasa de fecundidad que es muy baja en relación a nuestro propio escrutinio histórico y también respecto de observaciones internacionales. Y además ha tenido una caída que es muy aguda y brusca. Entonces, ¿por qué es importante pensarlo? Es importante porque no es un número, el asunto no es el número, sino que es lo que ese número significa. Y nosotros tenemos un modelo de sociedad que en muchos ámbitos, pensemos en la salud, en el trabajo, en las pensiones, en la educación, se construye en la premisa más o menos cierta de que una generación reemplaza a la otra. Cuando eso no ocurre, entonces tenemos que plantearnos ciertos cambios, ¿no es cierto?, que no son solamente sociales o culturales, sino que son muy concretamente de política pública. María José, y en ese diagnóstico, para partir por el diagnóstico, uno puede decir aquí hay razones, se suelen citar inmediatamente razones económicas. Sale caro el kilo de guagua, suele decirse, ¿no? Es muy caro tener un hijo en Chile y por lo tanto las familias cuando tienen que tomar esa decisión dicen, bueno, hagámoslo más adelante o no lo hagamos. Y otro factor tiene que ver más bien con razones, uno podría decir, culturales, cambios en estilos de vida, cambios en las prioridades de las personas. ¿Hay algún diagnóstico que nos permita decir cuánto pesa cada uno de estos elementos en lo que está pasando de manera tan drástica, tan rápida en Chile? Mira, el pesaje exacto no existe, pero sí existen ciertas conclusiones. Lo primero es que el factor económico es fundamental. O sea, cuando uno revisa las encuestas chilenas o extranjeras, efectivamente, ¿no es cierto?, la concepción económica del costo de tener un hijo está influyendo en las decisiones. Y incluye muy particularmente en los costos de vida en términos generales, pero en la vivienda, por ejemplo, muy fuertemente en términos particulares. En la vivienda. Sin embargo, sí, muy. Que además es una crisis hoy día de que muchísimas familias jóvenes o parejas jóvenes dicen es imposible comprar una vivienda para empezar. Exacto. Es imposible tener acceso a una vivienda que tenga una calidad y un tamaño que permita tener hijos. O sea, se vincula con una crisis de la vivienda que es una crisis muy fuerte. Se vincula, mira, con el acceso, con el tamaño, o sea, las condiciones para tener hijos o para tener más de uno. Esa también es una decisión distinta. Y también con los tiempos con los que hoy día los jóvenes abandonan la casa paterna para independizarse. Eso también tiene cada vez más tarde. Que cada vez más tarde. Entonces, a medida que el abandono del hogar paterno es más tarde, también, ¿no es cierto?, la maternidad o la paternidad, en el caso de decidirlo, o incluso la reflexión sobre, también se retrasa.
Pero esas decisiones económicas que tienen que ver, como te digo, la vivienda y cuidado, muy fundamentalmente, en sí mismas no resuelven el problema. Entonces hay países como Corea, Hungría o los países nórdicos donde ha habido enormes inversiones económicas sin resultados demasiado, digamos, relevantes. Entonces ahí entra el factor cultural, que es lo que dices tú. Y ese factor cultural está operando en muchas cosas, pero algunas que me parecen particularmente interesantes. Por supuesto, influye, y esto es una cosa que se ve en el mundo, en las nuevas opciones, ¿no es cierto? Y eso es una cosa positiva, por supuesto positiva y a celebrar, que las mujeres tienen en sus propios diseños de sus tracks de vida. Pero también tenemos un problema hoy día, no solamente en las parejas que deciden o no deciden tener hijos, sino que hay un problema anterior que tiene que ver con la formación de pareja. Este es el momento del mundo donde hay menos formación de parejas, incluso de parejas no estables, o sea, las menos formaciones de pareja. Y por otra parte, hay un fenómeno muy relevante en lo que se ha llamado la crianza intensiva, es decir, cuánto supone o cuánto se entiende la dedicación, ya no solamente económica, sino que mental, temporal, de horarios que un padre o una madre tienen que ejercer respecto de sus hijos. Hoy hay una exigencia social mucho mayor de que ser madre o ser padre significa una gran cantidad de tiempo y de dedicación a ello, comparado con generaciones anteriores. Exacto. Mira, hay un estudio muy interesante en Japón que tiene uno de los países que más ha invertido dinero, digamos, justamente en términos de buscar aumentar la natalidad. Y el resultado fue bastante neutro, incluso negativo. Y las tres razones por las que eso se entiende es, primero, porque hay jornadas laborales demasiado exigentes y los padres creen que no son capaces, no pueden conciliar su vida con la de sus hijos. La segunda es la vivienda, lo que habíamos visto. Y la tercera tiene que ver con esta crianza intensiva, es decir, con entender que los hijos, más que parte de un proceso natural de la vida, son como una inversión en capital humano. Y cuando esa inversión es muy exigente, no solo en términos de dinero, entonces obviamente la reflexión sobre tenerlos o no tenerlos, o las condiciones que efectivamente tengo o no tengo para tomar esa decisión, también cambia. Eso es muy interesante. ¿Y eso viene de dónde, María José? ¿De una mayor sensación de competencia en la sociedad? ¿Cuáles son los factores por los cuales se tiende a empezar a pensar que tener niños en verdad es una carga como en términos de tiempo y de dedicación casi insoportable y incompatible con el resto de la vida? Casi imposible, ¿verdad? Mira, yo creo que aquí también se vuelven a mezclar muchos factores, ¿verdad? En el caso de Japón, por ejemplo, efectivamente el hecho de que las familias fueran muy reducidas, que hubieran pocos niños, impone también una exigencia mayor de cuidar a esos niños, cosa que es muy correcta, digamos, pero es muy correcta en cierto sentido. Por otra parte, hoy día vivimos un mundo donde las exigencias son mucho mayores. Entonces, ya no es solamente necesario una buena educación, que era lo clásico, sino que esa buena educación tiene que complementarse con formaciones particulares en otras cosas. Un mundo donde también las condiciones materiales están entendidas de una manera distinta. Entonces, lo que un muy buen padre, usemos el concepto jurídico del hombre medio, digamos, un buen padre de familia, consideraba como esencial hace 5, 10, 15, para que te digo, hace 30 años, es radicalmente distinto que lo de hoy día. Entonces, el avance económico, los cambios culturales también van seteando patrones de qué es lo que yo considero adecuado o inadecuado respecto de entregarle a un hijo, tanto en formación como en bienes materiales. Hay una exigencia también, antes, no sé, y esto no es solamente un fenómeno en Chile, por ejemplo, se pensaba que estaba perfectamente bien que un niño fuera muy autónomo, que los niños estuvieran recorriendo los barrios, por ejemplo, saliendo a la calle, jugando a la calle, sin una supervisión tan estricta. Hoy día eso se considera mala crianza y responsabilidad. Claro, y probablemente está seteado también por factores reales, no solamente de percepción. O sea, cuando vivimos crisis de seguridad como las que vivimos en Chile o en los países, digamos, en términos generales, es natural, ¿verdad?, que esa confianza, esa cierta entrega, digamos, hacia el mundo de lo común, hoy día sea mucho más difícil. Pero también piensa, por ejemplo, en toda la irrupción de la tecnología, los riesgos que los niños corren hoy día con un teléfono en la mano, porque muchas veces nos perdemos de vista en que los riesgos los riesgos públicos, incluso son mucho menores que el riesgo que puede tener un niño en su casa, con seguridad, con alarma, pero que está expuesto a un mundo de mucho más amplio que el que teníamos a lo mejor hace 15, 5 o 50 años. Entonces, todas esas consideraciones que son por un lado de exigencia, por otro lado económicas, por el otro lado de riesgos, se van articulando y obviamente forman y pesan fuertemente a la hora de tomar estas decisiones. María José, ¿hay algún país que uno pueda decir clavó la rueda de la fortuna, que un país que logró mediante políticas
públicas revertir una situación de baja natalidad muy fuerte y hoy día podemos mirar como ejemplo y decir, bueno, vamos a ese país y copiémosle un poco las medidas que hicieron? A ver, yo te diría que hay dos países que podemos mirar con ojos menos críticos, pero con la nota al pie fundamental de que son países distintos que los nuestros. Entonces tampoco se trata de poder exportarlo. Esos países son Francia y Hungría, fundamentalmente. Países donde se han hecho enormes inversiones y donde, por distintas razones, ha funcionado con más éxito que en los otros. En ninguno se ha logrado volver al 2,1 o en ninguno hay una reversión demasiado, digamos, relevante. ¿Dónde están los ejes en Hungría? En Hungría los ejes estuvieron en aportes económicos directos. Es quizá el país con más modelo de aporte directo. Eso significa bonos, reducción de impuestos y, en el fondo, transferencias que el Estado hace a los ciudadanos. Un premio económico por hijo. Mira, no me gusta pensarlo como premio, más bien es una ayuda, ¿ya? Es una ayuda, porque premio se supone que tú consideras bueno tenerlos y malo no tenerlos, que esa es una cosa en la que no podemos entrar, sino que es más bien cómo genero yo condiciones más favorables para la formación de familia. Así creo que queda más preciso. Pero ¿qué es lo que pasó en Hungría? El resultado, digamos, del estudio generó más bien que se acortaban los tiempos de tener familia. Se tenían familia más rápido o más concentrado. Entonces la tasa de fecundidad obviamente subía, pero cuando tú lo mides en el largo tiempo, los efectos no son tan relevantes. En el caso de Francia, el éxito ha estado muy centrado en el sistema de cuidado. Francia tiene un sistema de cuidado extraordinario que lo ha logrado de alguna manera transformar en una red muy grande donde tú tienes muy cerca y con mucha facilidad y con mucha confianza, porque los espacios de cuidado son más pequeños, digamos, territorialmente, y esa red de cuidado parece ser un gran aporte, siempre articulado con otras medidas. O sea, no existe ningún país, como te decía yo al principio, que haya descubierto realmente la bala de plata. ¿Y esos cuidados podríamos asimilarlos a lo que se está discutiendo en Chile en el caso de la sala cuna, donde parece haber un acuerdo bastante transversal, pero por distintas razones no se ha podido promulgar todavía la ley, o es más amplio que lo que estamos discutiendo? Es distinto. Yo diría que más amplio es distinto, pero por supuesto que sí. O sea, la sala cuna universal me parece a mí que es una medida fundamental, no solamente en términos de trabajo y de trabajo femenino, sino que es fundamental en términos de observar la tasa de natalidad. Porque otro de los elementos culturales que aparece con mucha fuerza, Claudia Goldin tiene un artículo muy nuevo del mes de junio de este año, donde demuestra que, al menos en Estados Unidos, pero esto yo creo que es fácilmente exportable, digamos, la hipótesis, las mujeres se han subido al carro de la modernidad con mucha facilidad. Entonces hoy día las mujeres efectivamente somos, y vuelvo a insistir, esto es extraordinariamente bueno, ¿verdad?, más independientes, tenemos abiertas muchas más posibilidades, nuestras posibilidades de elegir son mucho más grandes. Pero los hombres parecen no haberse subido a ese carro de la modernidad de la misma manera. Y entonces los cuidados siguen estando, incluso, digamos, en distintos niveles económicos o en distintos niveles de desarrollo, muy entregados todavía a las mujeres. Entonces, esa disparidad en la corresponsabilidad y esa disparidad en la equidad de género hoy día parece estar operando muy fuertemente las decisiones, al menos de las mujeres, porque acordémonos que el tener hijos no es una decisión exclusivamente femenina. Entonces, claro, cuando una mujer, ¿no es cierto?, entiende que tener un hijo le significa renuncias, dificultades, faltas de acceso, bueno, obviamente ese es un elemento que está en la mesa. Entonces, la sala cuna universal viene a producir dos efectos. Uno, que es decir, el Estado, en este caso, ¿no es cierto?, a partir de esta combinación que me parece muy favorable de elementos privados y públicos, está disponibilizando una posibilidad efectiva de que los hijos estén bien cuidados y las madres puedan trabajar, o los cuidadores, o quienes estén a cargo. Pero al mismo tiempo empieza a poner un asunto cultural. Entonces, la mujer 19, la mujer, ¿no es cierto?, 20, que es la que sobrecarga su costo de contratación, también empieza a disolverse. Entonces, y que sea de padre o madre, ¿no es cierto?, también, porque los hijos no son de costo de la madre, ¿verdad? Son padre y madre los que deben involucrarse. Entonces, efectivamente. Porque lo que hoy dice la ley, María José, y que hay un consenso absoluto hace mucho tiempo que hay que cambiarla, es que si hay al menos 20 mujeres trabajadoras en la empresa, esa empresa se tiene que hacer cargo de la sala cuna. No trabajadores en general, sino que son las madres en el fondo, las mujeres, las que vienen con el costo asociado de tener que pagar la sala cuna. Claro, y eso no tiene sentido. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, en Chile existe la posibilidad de que el postnatal femenino se traspase en una parte, ¿no es cierto?, al padre. Hay solo un 0,3% de
traspaso, digamos. Entonces tú estás viendo ahí que hay una política pública que busca la corresponsabilidad, que está buscando equidad de género, pero que culturalmente no está siendo absorbida como debe absorberse, ¿verdad? Entonces, todas estas medidas, porque los procesos culturales son larguísimos, ¿verdad?, empiezan a cambiar ciertos patrones muy positivamente. Entonces la Sala Cuna Universal cambia el patrón no solamente en los padres, sino que en quienes contratan, en los empresarios, ¿verdad?, en la concepción de que los hijos son de padre y madre, pero además la natalidad es un problema país, es un problema de aquel que toma la decisión, ¿verdad? O sea, todos tenemos que colaborar como sociedad a generar mejores condiciones para formar familia en Chile. Y ahí tú lo decías, María José, en el fondo un tema cultural, que obviamente es mucho más difícil de cambiar porque no depende sencillamente de una ley o de una política pública. Y en América Latina, y muy especialmente en nuestra historia, siempre se ha entendido que la crianza es un tema de mujeres. Y los cuidados en general, porque también en los adultos mayores. También en los adultos mayores. Claro. De la madre y de la abuela y de la tía y de la vecina, de la incluso. Vecina y de una comunidad de mujeres que está ahí. Y muchas veces el padre no existe, nunca ha existido, no está o no está disponible. ¿Hay ejemplos exitosos de esos cambios culturales de poder entender que en general las tareas de cuidado se repartan de una manera más equitativa en una sociedad? Sí, yo creo que los países nórdicos son un muy buen modelo de corresponsabilidad, también de conciliación familia-trabajo, que es otro tema, y de equidad de género. Sin embargo, en esos países el problema también existe. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Porque existe por razones distintas que las que existen en Chile o en países o en sectores o zonas como América Latina. Y en ese caso, el problema está más situado en la formación de pareja. Es decir, una cosa es que una pareja, ¿verdad?, decida o no tener hijos. Ese es un asunto. Pero este es un asunto anterior. Es decir, el problema se está mostrando aquí más bien en los vínculos, o sea, en transformaciones culturales que afectan la forma vincular de las parejas y también en la estabilidad de esos vínculos. Entonces, obviamente, cuando una pareja percibe que el vínculo es frágil, la decisión de tener hijo, obviamente es distinta, porque tener un hijo es una responsabilidad permanente, ¿verdad? Entonces, si tú lo decides de a dos y sientes que ese vínculo es frágil, obviamente genera, ¿no es cierto?, ciertas incertidumbres. Ese es un punto. Y el segundo punto es que también estamos viendo, más que en los países nórdicos, pero en términos generales, que estas son generaciones que tienen menos tolerancia a la ambigüedad, menos tolerancia a la incertidumbre. Y tener un hijo, naturalmente, es una maravilla, pero es lanzarse al vacío, en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, países más desarrollados muestran más bien estas variables y países menos desarrollados, en general, aparecen más vinculados a variables económicas. Sin embargo, si tú lo cruzas, te das cuenta que esto siempre está operando en distintos niveles de forma unida. María José, déjame plantear un tema que también muchas veces se dice cuando hablamos de esto, que es decir, a ver, sí, es un problema evidentemente la baja en la tasa de fecundidad, pero el mayor cambio que ha habido en Chile es que se ha desplomado, en verdad, el embarazo adolescente. Sí. ¿no? Y que nuestras antiguas tasas de fecundidad tenían mucho que ver con algo que también tiene muchísimos problemas, por cierto, que es que muchas adolescentes quedaban embarazadas no por una decisión libre y consciente de una persona adulta, sino por otros factores, falta de acceso a la educación sexual, falta de posibilidades realmente de tener otros proyectos de vida distintos, de poder estudiar, de poder ir a la universidad, etc. Y por lo tanto, mucho de esta caída en verdad es una buena noticia en términos de la libertad, la autonomía y la independencia de las mujeres. ¿Qué tanto crees que eso es así? Mira, eso es una discusión muy relevante y tiene dos ejes, te diría. Por una parte, cuando la pregunta es ¿por qué no nos habíamos dado cuenta antes? O sea, ¿por qué llegamos a esta conversación cuando la crisis o el número, digámoslo así, el indicador es tan agudo? Una de las explicaciones tiene que ver con eso, con que nuestra relación, digamos, con el tema de la natalidad estuvo más ligado al del embarazo adolescente y efectivamente, como tú dices, el haber reducido fuertemente es un logro a celebrar y jamás, ni esta comisión, ni nadie, creo yo, buscaría que la solución vaya por retroceder, digamos, en ese sentido. Sin embargo, cuando uno analiza los números, no es igual, o sea, no es que la tasa de natalidad haya caído lo mismo que el embarazo adolescente, es una parte, pero no es el total. Lo que te indica que igual, o sea, más allá de ese tema, existen hoy día otras condiciones que están dificultando la decisión de formar familia en Chile. Entonces, no retroceder no significa no analizar y no significa pensar en este escenario, por supuesto, más favorable, que es de
haber reducido muy fuertemente el embarazo adolescente, ¿cómo entonces tomamos ese desafío y lo pensamos hacia el futuro? Ustedes van a pensar, están haciendo un trabajo a largo plazo, en marzo del próximo año van a estar las conclusiones, que es generar políticas públicas. ¿Hay medidas que tú crees que se puedan tomar de manera más urgente hoy día, sin esperar todo este análisis? Sí. Porque ustedes en marzo van a presentar un informe, eso genera proyectos, en fin, es un proceso largo. ¿Hay medidas que se deberían tomar ahora ya? Sí, mira, dos consideraciones. El informe, nuestro mandato es analizar lo que hemos estado conversando, mirar estos factores económicos, culturales, pero evacuar un informe, un entregable que sea de política pública concreta. ¿Ya? O sea, nosotros no vamos a decir, por ejemplo, sería deseable desarrollar la corresponsabilidad entre padres y madres, sino que vamos a presentar una medida concreta en que eso pueda materializarse. Por lo tanto, nosotros ya vamos a entregar algo que en principio puede ser aplicado. Este no es un informe vinculante para el gobierno, por lo tanto la comisión lo entrega y el gobierno verá, digamos, cómo lo ejecuta. Dentro de esas medidas también vamos a priorizar por tiempos y por disposición económica, porque de repente hay medidas que son muy buenas, pero requieren articularse, digamos, en un contexto mucho mayor que el presupuesto. Dentro de esas medidas, probablemente, y te digo probablemente porque no hemos entrado todavía en esa discusión, habrá algunas que vienen desde fuera, que están probadas, que están testeadas. Incluso en Chile hay varias cosas que están funcionando también y que a lo mejor hay que incentivar, hay que intensificar, y va a haber otras que son de aplicación más largo plazo. Sin embargo, todo, y esto es muy importante, todo lo que nosotros entreguemos va a ver su resultado como muy rápido en 10 años más. Entonces, 10, 15, 20. Eso hace que esta comisión, y ese es un elemento que me gusta mucho destacar, es una comisión cuya preocupación es una preocupación país, que tiene que salir, ¿no es cierto?, de instalarse en la política contingente, que tiene que salir en la lógica de un gobierno y tiene que proyectarse una lógica transversal, porque si esto es simplemente de este gobierno, nada, ni siquiera va a alcanzar a implementarse, ¿verdad? Y tenemos que pensar esto, obviamente, en un desarrollo como una política de Estado. ¿Hay medidas concretas urgentes que se podrían tomar ahora ya? Sí, las hay. No te puedo decir cuáles son las que la comisión va a priorizar, porque no hemos tenido todavía esas sesiones, pero en lo que estamos revisando, en lo que estamos estudiando, hay cosas que se podrían aplicar ya. O sea, muy concretamente, durante los 3 años que queden, digamos, de gobierno, por lo menos, podríamos avanzar. ¿Y la sala cuna sería urgente hacerlo ya, ahora? Y la sala cuna, por supuesto que es clave, es clave. La sala cuna corre, sabemos, por otro carril, tiene otra derivada, digamos, tiene otra lógica, pero por supuesto que es una cosa que se apalanca muy relevantemente, porque esta comisión, si bien está centrada, está digamos, ubicada en el Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto requiere articular muchos otros ministerios, entre ellos es el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, y el de Economía, obviamente, que está operando en Sala Cuna Universal. María José Naudón, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti por la conversación. Hay libros que transforman nuestra manera de ver el mundo, lecturas que invitan a pensar, a comprender la historia, a reflexionar. Y para quienes buscan entender la realidad con mayor profundidad, tenemos una recomendación, porque los sellos Ariel, Crítica y Paidós tienen una invitación muy particular. Hasta el 25 de julio puedes disfrutar de un 20% de descuento en una selección de títulos que tienen que ver con pensamiento, historia, filosofía, psicología y desarrollo personal, que están disponibles en librerías y tiendas digitales. Puedes descubrir obras como La tonalidad del pensamiento, El arte de vivir como un estoico, El hombre en busca del sentido último y Rasputín y la caída de los Romanov, entre muchos otros libros que inspiran y enriquecen nuestra mirada sobre el presente. Así que puedes aprovechar esta oportunidad. Consulta en tu librería favorita o en tiendas digitales, porque hay ciertas lecturas que no solo se leen, que acompañan, transforman y permanecen. Estamos ahora junto a Alejandra Abufele. Alejandra es doctora en demografía y profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos para hablar de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Este es un tema que nos ha golpeado de una manera muy, muy rápida, en verdad, ¿no? Porque el cambio ha sido muy, muy brutal en cuanto a las cifras de natalidad en Chile. ¿A qué atribuyes que, si bien este es un fenómeno que ha pasado en varios países del mundo, que en Chile haya sido tan rápido, tan agudo esta caída en las tasas? Sí, bueno, yo creo que es súper importante siempre empezar hablando de esto
con lo que tú dices, que esto es un fenómeno global y que si bien hay explicaciones que son súper particulares a Chile y que de las que estamos todavía aprendiendo, es un fenómeno global y que ha pasado en muchos otros contextos, entonces hay que entenderlo desde esa perspectiva. Efectivamente, la baja tasa de fecundidad hoy día en Chile, que estamos en 0.99, ha sido más rápida y con un declive más profundo que en otros contextos, y eso es lo que hace Chile un caso particular. La explicación y las causas son muchas, pero a tu pregunta de por qué quizás en Chile ha sido tan intensa la disminución, yo creo que esto tiene mucho que ver con que han habido avances en el desarrollo del país importantes en salud reproductiva, en acceso a la educación de las mujeres, en incentivos al acceso al mercado laboral, que no han sido acompañadas con políticas que tienen que ver con corresponsabilidad parental, equidad de género. Entonces hay una especie como de desajuste entre las expectativas de las mujeres y sus deseos y la poca capacidad de conciliar estos dos aspectos como con su vida personal, familiar. ¿Y esos cambios, Alejandra, son más bien cambios culturales de cómo entendemos la sociedad o tienen que ver más bien con políticas públicas que faltan? Hay un poco de las dos. Hay cambios culturales importantes. Esto está súper estudiado en demografía porque esto ha venido sucediendo en otros países. Entonces, la teoría de la segunda transición demográfica, que podrá tener muchas críticas, en el fondo explicó esto como un cambio en las mujeres en su necesidad de autonomía, de realización personal, ¿cierto? Que muchas veces se hacía incompatible con esta vida con muchos hijos o con hijos, simplemente. Pero también hay condiciones en Chile. Cuando uno mira los datos de la encuesta CEP, por ejemplo, y le preguntan a las mujeres y a la población en general por qué no tiene más hijos, o las que no tienen por qué no tienen hijos, la principal razón, la primera que aparece, es porque no están las condiciones materiales en Chile para tener hijos. El kilo de guagua es muy caro, ¿cierto? Sin embargo, si uno indaga un poco más, empiezan a aparecer otras razones. Entonces, es la primera, y uno tiene que ahí pensar en las políticas públicas que sí podrían contribuir a facilitar esas condiciones, pero no es lo único. ¿Y esas condiciones materiales qué significan en la práctica? ¿Qué es lo más relevante que hoy día no está para poder tomar esa decisión? Es difícil saber qué hay. O sea, hoy día hay evidencia, por ejemplo, de que familias que no son propietarias de una vivienda, para otros contextos, no para el contexto chileno, hay un paper en el caso de Brasil de que propiedad de la vivienda es un factor súper relevante. Entonces, por eso uno entiende también por qué en esta nueva comisión hay personas en este tema y va a ser un eje importante. Pero probablemente no es lo único. Vivienda es un aspecto importante. Condiciones de trabajo. Dentro de las categorías de la encuesta CEP, una de las razones es porque no tengo un trabajo estable. No es de las más importantes, pero es una respuesta. Entonces, probablemente es seguridad laboral, condiciones de vivienda y aspectos en ese sentido, pero no hay evidencia clara de cuáles son estas condiciones. Ahora, algo súper importante que hemos estado en esta discusión es cuidados, que tiene que ver con el proyecto de Sala Cuna y tiene que ver con los horarios del sistema de cuidado hoy día en Chile, que es incompatible con tener hijos. Ahora, Alejandra, y generalmente en las encuestas la gente tiende a contestar lo que es más rápido, más fácil de contestar muchas veces, ¿no? Y este tipo de respuestas son más fáciles, que otras que tal vez son un poquito más profundas, ¿no? Sobre la motivación de tener hijos, sobre algo que antes se daba como por sentado, era parte casi de un proyecto de vida que venía por defecto, ¿no? Tener hijos, y hoy día no, pues hoy día es una opción entre muchas que también se puede tomar de una manera libre. ¿Hay algo que nos permite indagar también en esas causas tal vez un poquito más profundas, que no tienen que ver con cosas más específicas como el trabajo o la vivienda, sino con proyectos de vida, con quién creemos que somos, con qué tan relevante para nuestra autoimagen es el hecho de tener o no tener hijos, ese tipo de cosas? Sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado con estas respuestas de encuestas que son rápidas y que en el fondo muchas veces uno tiene como esta respuesta de las condiciones materiales, pero efectivamente, como yo explicaba, hay razones más de peso de por qué las mujeres han cambiado su perspectiva ante estas decisiones, ¿cierto? Entonces, antes probablemente las mujeres ni siquiera se hacían la pregunta. No había opción. No había opción. Y nuestra mamá, nuestra abuela probablemente tenían hijos porque era el proyecto de vida, era lo que tocaba, ¿cierto? Hoy día las mujeres tienen la opción de decidir si quieren o no quieren,
pero también cuándo. Y yo creo que es bien importante hablar de eso por dos cosas. Primero, porque claro, nosotros vemos una gran disminución del embarazo adolescente. Hoy día casi en Chile es mínimo, y eso tiene que ver con autonomía reproductiva, anticonceptivos, ¿cierto? Y estas opciones, este costo alternativo de las mujeres hoy día. Pero también hay muchas mujeres que no están teniendo hijos entre los 20 y los 30, están postergando su maternidad. Y esto tiene que ver con que estos proyectos alternativos son súper atractivos. Y muchas mujeres declaran que en realidad también el tener hijos tiene muchas preocupaciones y que hoy día yo quiero realizarme en otros aspectos. Pero algo bien importante que está sucediendo en Chile y que yo creo que es que las mujeres no es que no estén teniendo hijos, están teniendo menos. Cuando uno mira a las mujeres que ya terminaron su edad reproductiva, porque aquí hay un tema como técnico demográfico importante que tiene que ver con que la tasa global de fecundidad que nosotros vemos hoy, de 0,99, es una tasa de periodo sintética. O sea, estoy sacando una foto. Lo que uno debería mirar es qué pasa con esta mujer cuando termina su edad reproductiva, pero para eso hay que esperar que cumpla 49. Pero para los cohortes que sí tenemos eso, las mujeres sí están teniendo hijos, están teniendo menos, entre 1 o 2, un poquito, pero... Y más tarde. Entonces, esta tasa global de fecundidad, que es una foto del periodo, no nos permite distinguir si aquí hay postergación o si efectivamente las mujeres están teniendo menos. Entonces hay que esperar un poco y tratar de entender cuánto es postergación y cuánto finalmente va a ser lo que los demógrafos llamamos quantum, cuánto es tempo y cuánto es quantum. ¿Y esa postergación, Alejandra, se ve como un problema que haya que, digamos, intentar combatir o se ve como algo que es normal y natural y que es parte de las opciones de las personas? Por supuesto que aquí es súper importante que cada decisión es parte natural de las decisiones de las personas y en un contexto histórico y global esto es siempre natural. Pero la postergación tiene un problema importante que tiene que ver con la infertilidad, que sabemos que en edades avanzadas postergar mucho el nacimiento del primer hijo puede tener un problema como afectar más la infertilidad, y eso trae aparejado otros problemas, que en el fondo hoy día en Chile, por ejemplo, los tratamientos de reproducción asistida tienen muy baja cobertura. Entonces, a menos que tú tengas la disponibilidad de recursos para poder financiarte el número suficiente de ciclos para poder embarazarte, esto es un tema súper complejo. Este gobierno le ha dado prioridad al tema, lanzó un programa que se llama Chile Renace, presentó esta mesa también de expertas y expertos que va a entregar recomendaciones. ¿Te parece que va en la dirección correcta lo que está haciendo el gobierno? ¿Ves algún sesgo más bien de tipo ideológico que te preocupe al respecto? Sin duda que la mesa es un aporte. Yo creo que aquí hay una señal importante política de que esto es un tema que nos preocupa y que no solo estamos llegando tarde, sino que además, si bien la evidencia comparada es súper clara de que aquí no hay posibilidad ni de revertir la tendencia ni de llegar a tasas más altas, sí hay ciertas condiciones que podemos mejorar. Entonces creo que la comisión es un buen ejercicio en términos de decir, esto es un problema, sentémonos a conversarlo y que la mesa sea amplia y con diversas opiniones. Creo que hay temas importantes que se van a tocar, como por ejemplo el de salud reproductiva, y ahí hay que entender también cuáles van a ser como los bordes de esta conversación que tenemos como para proponer, porque en el fondo la idea de la mesa es que nosotros levantemos las propuestas, que nosotros propongamos esto, que después no es vinculante, por supuesto el gobierno puede tomar las decisiones que quiera, pero la idea es poder abrir los temas a salud reproductiva. Hay unos ejes, porque lo ordenaron en 8 ejes, hay unos ejes que tienen que ver con como vínculos y formación de la familia, que también creo que va a ser interesante como conversarlo, porque hoy día la mayoría de los niños nacen fuera del matrimonio. Entonces, si vamos a comprender la familia de una manera acotada, yo creo que ahí podemos tener una discusión que es súper importante de dar, porque hoy día hay muchas formas de familia. Hay madres singulares que quieren optar a tener hijos y para eso tenemos que facilitar también las opciones a todo tipo de familias y no mantenernos en una idea de familia limitada. Pero no hemos empezado, entonces creo que están todos los temas sobre la mesa y tenemos que empezar a trabajar. ¿Hay modelos que tú hayas visto como exitosos en países? Porque lo decíamos, este es un tema que enfrentan muchos países en el mundo. Lo de Chile es un caso de estudio porque es particularmente rápido el declive, ¿no? Pero hay países que tú veas como ejemplos o políticas públicas que ya hayan sido probadas exitosamente y que podríamos adaptar a Chile.
Ay, la pregunta de las políticas es como tan, como que a uno le genera como un desconsuelo, pero en el fondo hay pocas políticas que han tenido efecto. Las políticas aisladas, uno tiene la evidencia de que no generan efecto. O sea, esto del bono o cosas muy puntuales, subsidios, tiene un efecto muy de corto plazo. Lo que sí uno ve y lo que muestra la evidencia es que hay países que tienen diversas políticas y que cuando uno mira el problema de una perspectiva más amplia, atacando problemas de flexibilidad laboral, de cuidado, conciliación, trabajo, familia, corresponsabilidad parental, que las leyes y los derechos estén asociados a hombres y mujeres. Y en países donde hay más equidad de género esto ha funcionado. Francia es un ejemplo. No hay una política, es un conjunto de políticas que mantuvo a Francia mucho tiempo en niveles un poco más altos que el promedio. No está en el nivel de reemplazo y no va a llegar ahí porque no es el objetivo, pero en el fondo sí permitió que a través de distintas políticas esto se mantuviera más o menos en rango razonable. Y hay todo tipo de políticas. Y yo creo que es bien importante también en esta conversación entender que las políticas pronatalistas no han tenido efecto y aquí la idea no es incentivar a mujeres que no quieren. Yo creo que eso es respetable, son preferencias, son deseos. Lo que sí es que hay que apoyar a las que sí quieren y no pueden, pero también a las que están en la duda porque las condiciones materiales no lo permiten. Y entonces ahí sí que hay que ir a proveer un sistema de cuidado que no solo descanse en la familia y en lo privado y que el Estado también pueda ser un garante de ese cuidado. Porque la discusión se ha centrado mucho en el tema Salacuna, que sigue siendo un pendiente que todos coinciden en que es muy necesario, que es muy urgente y todavía no lo tenemos, aunque hace mucho tiempo que hay un consenso al respecto, pero tiene que ser un poco más amplio, ¿no? Cuando hablamos de cuidados. Sí, o sea, yo creo, a ver, Salacuna es fundamental, sin duda. Pero Salacuna cubre un periodo etario y hay mucha, porque lo otro que sucede mucho en Chile, o sea, que sucede en Chile es que la tasa de participación laboral femenina es muy baja, es de las más bajas de la OECD. Entonces, tú tienes mujeres que no están teniendo hijos, pero que tampoco están saliendo al mercado laboral. Entonces, ahí hay algo que entender que probablemente tiene que ver con cuidados, pero que la Salacuna va a ser muy mínimo lo que va a mover esa aguja. Además, va a tener restricciones de a qué tipo de mujeres pueden acceder. Entonces, es Salacuna, pero también es toda la trayectoria. ¿Qué hago después de que sale de Salacuna? ¿Qué hago con este colegio que termina el horario a la 1:30 y después a las 3:30? Entonces, hay toda una lógica de cuidado que otros países han resuelto de alguna manera para que la mujer pueda trabajar y cuidar y no sea como el uno o el otro. Tú hablas también del tema de la corresponsabilidad y ahí hay aspectos que tienen que ver de nuevo con políticas públicas, pero también hay aspectos que son sociales, ¿no? De cómo entendemos en la sociedad la distribución de las cargas, cómo entendemos el rol de los hombres y de los padres en la crianza, que en Chile muchísimas veces han estado del todo ausentes, digamos, cuando no muy poco presentes. ¿Qué pasa también con esos factores y cómo se van moviendo? Porque hemos dicho, esta es una sociedad que ha cambiado muchísimo, ¿no? Han cambiado sus paradigmas en 20, 30 años de manera muy rápida. ¿Ha cambiado también ese paradigma de que los hombres o los padres sean corresponsables, que es algo que históricamente no ha ocurrido en Chile? Yo creo que vamos en esa dirección, ¿cierto? Pero estos cambios son lentos. Yo creo que hay cada vez más conciencia de que este trabajo tiene que ser de a dos, ¿cierto? Y yo creo que hayan habido políticas que han apuntado un poco a eso. O sea, de que los padres paguen la pensión alimenticia, ¿cierto? Y que hayan ciertas restricciones a aquellos que no pagan. Eso tuvo un impacto importante y en parte contribuye a esta idea, ¿cierto? Ahora, también, y estoy de acuerdo con eso, también muestra lo desolador que es el panorama social en el cual si no hay una ley que obligue ni siquiera a tomar responsabilidad en la crianza, sino sencillamente a la responsabilidad económica, eso no ocurre de manera espontánea. Exacto, a hacer lo mínimo. O sea, lo mínimo que es pagar y ni siquiera participar. No, estoy de acuerdo. Ahora, también ha pasado, y otro dato bien importante, cuando uno piensa en que esto no es solo de la mujer y una decisión solo de las mujeres, sino que también de los hombres, es que han aumentado de manera súper importante el número de vasectomías. O sea, los hombres han optado por un método anticonceptivo permanente, aun cuando no han tenido hijos. O sea, en el fondo hay hombres que están optando por este método sin tener hijos. Ahí Martina Yopo tiene un estudio súper interesante de este tema, porque en el fondo ellos optan y ponen su preferencia de no quiero tener hijos independiente de...
porque me parece que es mucha carga, porque no estoy preparado, porque entonces yo creo que aquí hay algo bien cultural que tiene que ver con que esto es nuevo, estamos aprendiendo, vamos en esa dirección, pero no hay ejemplos, no hay nuestros padres. En muchos casos era un escenario distinto, entonces vamos en la dirección correcta, pero falta un montón. Alejandra Bufeles, muchas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de la jornada de hoy en que hemos hablado de la crisis de la natalidad en Chile, un tema que importa y muchísimo para nuestro futuro. Recuerda también que todos los lunes nos reencontramos en Animales Políticos con el análisis de la actualidad junto a Cristóbal Belolio, los miércoles con un tema que importa y todos los jueves llega Vivi Encina con El Estado del Arte. Son los programas de nuestra casa editorial Lo que Importa. Nos encontramos la próxima semana para conversar en profundidad, como siempre, de un tema que importa. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta, Turismo City y Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barranes.